La batalla de Midway fue una importante batalla naval en el Teatro de Operaciones del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo lugar del 4 al 7 de junio de 1942, 6 meses después del ataque japonés a Pearl Harbor y un mes después de la batalla del Mar del Coral. La flota combinada japonesa, bajo el mando de Isoroku Yamamoto, sufrió una derrota decisiva a manos de la flota del Pacífico estadounidense cerca del atolón de Midway, a unas 2.100 kilómetros al noroeste de Oahu. Yamamoto pretendía capturar Midway y atraer y destruir a la flota del Pacífico estadounidense, especialmente a los portaaviones que habían escapado a los daños en Pearl Harbor. Antes de la batalla, Japón deseaba ampliar su perímetro de defensa en el Pacífico, especialmente tras el ataque aéreo de Doolittle sobre Tokio en abril de 1942, y despejar el mar para los ataques a Midway, Fiyi, Samoa y Hawái. Un ataque japonés similar a las Islas Aleutianas comenzó un día antes, el 3 de junio. La fuerza de ataque japonesa en Midway, conocida como Kido Butai, estaba al mando de Chuichi Nagumo. El plan de Yamamoto para la operación, que dependía de la precisión en el tiempo y la coordinación, se vio socavado por la amplia dispersión de sus fuerzas, que dejó al resto de la flota incapaz de apoyar eficazmente al Kido Butai. El 4 de junio, los japoneses comenzaron a bombardear Midway y se prepararon para esperar la llegada de la flota del Pacífico desde Pearl Harbor para defender la isla. Sin que Yamamoto lo supiera, los descifradores de códigos estadounidenses habían determinado la fecha y la ubicación de su ataque planeado, lo que permitió a los estadounidenses preparar su propia emboscada. Chester Nimitz, comandante de la flota del Pacífico, había enviado una gran fuerza al mando de Frank Jack Fletcher al área de Midway antes de que llegaran los japoneses. Aviones con base en tierra de Midway y aviones con base en portaaviones de la flota estadounidense sorprendieron y atacaron a la fuerza de Nagumo. Los 4 portaaviones de la flota japonesa presentes en la batalla, Akagi, Kaga, Soryu y Hiryu, fueron hundidos, al igual que el crucero pesado Mikuma. Japón también perdió 3.000 hombres, incluidos muchos pilotos bien entrenados y difíciles de reemplazar. Estados Unidos perdió el portaaviones Yorktown y el destructor Hammond, mientras que los portaaviones Enterprise y Hornet, bajo el mando de Raymond Spruance durante la batalla, sobrevivieron al combate sin daños. La batalla de Midway, junto con la campaña de Guadalcanal, se considera un punto de inflexión en la Guerra del Pacífico. Tras Midway y el desgaste de la campaña de las Islas Salomón, la capacidad de Japón para compensar sus pérdidas en material y personal entrenado se volvió rápidamente insuficiente, mientras que la enorme capacidad industrial y de entrenamiento de Estados Unidos aumentó con el tiempo. Tras lanzar su ofensiva expansionista en el este y sudeste asiático, el Imperio del Japón alcanzó rápidamente sus principales objetivos estratégicos al capturar Hong Kong, las Islas Filipinas, Malasia, Singapur y las Indias Orientales Neerlandesas, actual Indonesia, cuyos yacimientos petrolíferos eran de gran importancia para Japón. Una vez asegurado este territorio, en enero de 1942 se comenzó a planificar una segunda fase de operaciones. Sin embargo, hubo desacuerdos estratégicos entre el ejército imperial japonés y la Armada Imperial japonesa, y ciertas luchas internas entre el cuartel general imperial y la flota combinada del almirante Isoroku Yamamoto, que impidieron concretar esta siguiente estrategia militar hasta abril de 1942. Tras una velada amenaza de dimisión, se impuso la opinión del almirante Yamamoto y enseguida se puso en marcha su plan para expandir el poderío japonés a través del Océano Pacífico Central. El objetivo principal en la estrategia de Yamamoto era eliminar los portaaviones estadounidenses, a los que veía como la amenaza más importante para la campaña del Pacífico.
Esta preocupación se acentuó después del 18 de abril de 1942, cuando la incursión Doolittle bombardeó varias ciudades japonesas, entre ellas Tokio. Este ataque, aunque militarmente insignificante, fue un duro golpe psicológico para la población japonesa porque demostró lo inseguro que estaban en su territorio. Esta y otras exitosas incursiones confirmaron que los estadounidenses todavía eran una importante amenaza, aunque aparentemente reacios a ser arrastrados a una batalla. Yamamoto pensó que otro ataque aéreo en Pearl Harbor haría que toda la flota estadounidense entre en combate, incluyendo sus portaaviones. Además, desde el primer ataque, el poder aéreo estadounidense en el archipiélago de Hawái había aumentado, y por ello determinó que atacar directamente Pearl Harbor era demasiado arriesgado. En su lugar, escogió el pequeño atolón de Midway, ubicado en el extremo norte de Hawái, a unos 2.100 kilómetros de la isla de Oahu. Midway no era especialmente importante en el expansionismo territorial de Japón, pero supuso que Estados Unidos defendería el atolón con mucha fuerza ante un ataque. Así que una eventual victoria permitiría destruir parte importante de la flota enemiga. Efectivamente, esta isla era estratégicamente importante para los estadounidenses y tras las batallas establecieron allí una base que permitía a los submarinos que operaban desde Pearl Harbor surtirse de combustible y provisiones. Así su radio de operaciones se extendía hasta 1.900 kilómetros. La pista de aterrizaje en Midway también servía como punto de escala para los bombarderos que se dirigían a la isla Wake. El almirante Nagumo lanzó su primer ataque a la isla a las 4:30 del 4 de junio de 1942 con un total de 108 aviones de combate. Al mismo tiempo hizo despegar 6 aviones de reconocimiento para ir en búsqueda de la flota enemiga y cazas Mitsubishi A-6 Mime-0 para patrullar el espacio aéreo que rodeaba la zona. Las misiones de reconocimiento japonesas fueron muy poco efectivas, a causa de los pocos aviones que tuvieron que cubrir extensas áreas de búsqueda y del mal tiempo. A las 6:20, los aviones de Nagumo comenzaron a bombardear Midway y causaron grandes daños a las instalaciones militares de la isla. Algunos pilotos estadounidenses que estaban en la base intentaron defender el atolón con los aviones Grumman F, 4F Wildcat y Brewster F-2 a Buffalo, pero sufrieron numerosas bajas. Sin embargo, la artillería antiaérea estaba lista y consiguió derribar varios aviones atacantes. Los aviones de reconocimiento japoneses, enviados para evaluar el estado de las defensas de Midway después del ataque, transmitieron un mensaje al almirante en el que explicaban que iba a ser necesaria otra misión de bombardeo para neutralizarlas antes de que las tropas desembarcasen el día 7 de junio, como estaba previsto. Los bombarderos estadounidenses, cuya base estaba en la isla, despegaron antes de ser dañados por los japoneses, e hicieron varios ataques contra la flota nipona. Los lentos y pesados torpederos Grumman TBF Avenger fueron destruidos casi por completo por la artillería antiaérea de los barcos y los veloces Zero japoneses, sin lograr causar ningún daño a la flota enemiga. Solo 3 de ellos consiguieron volver a Midway. De acuerdo a las tácticas de batalla de la época, Nagumo guardó la mitad de sus aviones de reserva, 2 escuadrones compuestos por torpederos y cazatorpederos. Tenía la opción de armar los bombarderos de reserva con torpedos o con bombas terrestres, para atacar navíos o instalaciones militares respectivamente. En el primer ataque a Midway, optó por equipar a los aviones de reserva con torpedos, al temer encontrar barcos estadounidenses. Por ello, resultó necesario efectuar un segundo ataque, pues la pista de aterrizaje y despegue del atolón no había sido destruida por la falta de bombas terrestres. Todos los aviones del segundo ataque, incluidos los de reserva,
recibieron la orden de ser armados con bombas para atacar las instalaciones de la isla, una orden que resultó fatal. Media hora después de iniciar este ataque, un avión de reconocimiento de largo alcance enviado tardíamente desde el crucero Tone informó de la presencia de una flota enemiga de tamaño considerable al este. Nagumo paralizó de inmediato el armado de los aviones con bombas y esperó más información sobre la composición de la flota que se acercaba. Tuvieron que pasar más de 40 minutos para que un avión japonés avisara de la presencia de un portaaviones estadounidense. La espera resultó muy prolongada, a pesar de que el oficial táctico aéreo Minoru Genda aconsejaba atacar de inmediato. Entonces el almirante se vio frente a un dilema. Sus subordinados insistieron en que lanzase un ataque sobre los portaaviones con las reservas que aún tenía a bordo. Sin embargo, las operaciones de preparación y lanzamiento de aviones podían llegar a durar entre 30 y 45 minutos, y los pilotos japoneses de la primera oleada comenzaban a regresar. Muchos de ellos estaban casi sin combustible, dañados o con parte de la tripulación herida, por lo que era necesario un aterrizaje rápido antes de morir en medio del mar. Los cálculos indicaban que había muy pocas probabilidades de que todos los aviones de reserva, armados con bombas, pudiesen despegar antes de la llegada de los primeros. Así, sin la confirmación de la composición de la flota estadounidense que se había avistado, Nagumo fue cauteloso y prefirió esperar para decidir el tipo de armamento que se usaría durante el segundo ataque. Además, la aviación estadounidense, estacionada en la isla, había logrado resistir otros ataques sin sufrir pérdidas, lo que reforzó más la necesidad de hacer un nuevo ataque al atolón. Preso de la indecisión, y luego de razonar estrictamente la doctrina de tácticas navales japonesas, Nagumo decidió seguir el manual de forma tranquila y resolvió esperar a que los aviones del primer asalto a la base regresaran a los portaaviones, para luego lanzar con el armamento apropiado la segunda flota aérea de ataque. Esta decisión, que acarrearía una pérdida de tiempo fatal, le supondría más adelante la derrota. Ataque estadounidense. El Soryu navega en círculos bajo un bombardeo de B-17. En este ataque no sufrió impactos. Los primeros aviones enviados para atacar a los japoneses tuvieron dificultades para encontrarlos en la vastedad del océano, incluso con las coordenadas que habían entregado las patrullas de observación. Pero cuando finalmente se toparon con ellos, aconteció una de las mayores acciones de sacrificio realizadas en una batalla perdida que, sin embargo, se transformaría en una victoria. A las 9:20, la primera oleada de los torpederos de Spruance llegó sobre sus objetivos. Consistían en lentos cazatorpederos Douglas TBD Devastator que se lanzaron en fila contra los portaaviones casi a la superficie del mar. Fueron abatidos prácticamente todos, pues solo un piloto logró sobrevivir a esta primera incursión. Con aviones similares, el segundo asalto acabó casi de la misma manera. La flota aérea atacante destruida casi en su totalidad, y la japonesa prácticamente intacta. Entretanto, los pilotos estadounidenses consiguieron 3 importantes resultados. Primero, obligaron a los portaaviones nipones a navegar en círculos y hacer maniobras para evitar los torpedos, lo que les impidió tomar posiciones definitivas para el lanzamiento de sus aviones. Segundo, obligaron a los Zero a gastar casi toda su munición y combustible mientras estos intentaban derribarlos. Y tercero, pusieron la escolta aérea de los portaaviones en cotas de vuelo a baja altura, fuera de posición para así intentar defenderlos de algún otro ataque. Inmediatamente después de los ataques, los bombarderos en picado estadounidenses, dirigidos por Clarence Wade McCluskey y Richard Best, se aproximaron a gran altura, sin ser acosados por los cazas Zero que perseguían a los torpederos cercanos al mar. 2 escuadrones de bombarderos que atacaron en picado desde el noreste y suroeste cayeron sobre los portaaviones enemigos,
que para entonces estaban con las cubiertas llenas de aviones cargados con combustible y armados para iniciar el contraataque, en condiciones extremadamente vulnerables. A las 10:22, los bombarderos del Enterprise atacaron el Kaga lanzándose en picado sobre la nave japonesa, que no esperaba un ataque desde tanta altura, mientras que en el sur, los aviones del Yorktown cayeron sobre el Soryu y el Akagi, que también recibió los impactos de los bombarderos del Enterprise 4 minutos después. El ataque estadounidense sobre los 3 portaaviones nipones, que duró apenas 6 minutos, fue devastador. 3 de los 4 portaaviones japoneses estaban en llamas, inoperantes y fuera de combate, en gran medida porque decenas de aviones japoneses cargados de bombas y torpedos, inmóviles en las cubiertas y cargando combustible, al ser bombardeados por los estadounidenses, ayudaron involuntariamente en la destrucción de sus propios portaaviones. Contraataque japonés. El Yorktown, en el momento del impacto de un torpedo lanzado desde el aire por un Nakajima B-5N Kate. El Hiryu, el único portaaviones japonés que se encontraba intacto en ese momento, no perdió tiempo para hacer un contraataque. La primera oleada de bombarderos japoneses dañó gravemente al Yorktown con 3 impactos de bomba que apagaron su caldera, inmovilizándolo. Sin embargo, en aproximadamente 1 hora, sus dañados equipos de control fueron reparados con tanta eficacia que los bombarderos de la segunda oleada creyeron que se trataba de otro. A pesar de las esperanzas japonesas de nivelar las probabilidades mediante la eliminación de 2 portaaviones enemigos, con 2 ataques, la segunda oleada creyó erróneamente que habían hundido el Yorktown y que estaban atacando el USS Enterprise. Después de recibir 2 impactos de torpedos, el Yorktown quedó fuera de combate, por lo que el almirante Fletcher se vio obligado a trasladar a su personal al crucero pesado USS Astoria. No obstante, a las 17 horas, el Hiryu fue atacado por aviones procedentes del Enterprise, que lo destruyeron tras un violento bombardeo, situación en la cual influyó el hecho que las bombas estadounidenses alcanzaran los depósitos de gasolina de aviones en la cubierta del Hiryu, el cual se incendió y tuvo que ser abandonado a las 21 horas, aunque no se hundió hasta la mañana siguiente. Los 2 portaaviones de la Fuerza de Tarea 16 del almirante Spruance, el Enterprise y el Hornet, no sufrieron daños. Cuando la noche cayó, los 2 bandos hicieron planes para continuar con la acción. El almirante Fletcher, convencido de que no podría conducir de forma adecuada las fuerzas estadounidenses a bordo de un crucero, traspasó el mando de la flota al almirante Spruance. Este sabía que los estadounidenses ya habían conseguido una gran victoria, pero no estaba seguro de las fuerzas que aún tenían los japoneses, y estaba decidido a salvaguardar tanto Midway como el resto de sus portaaviones. Para ayudar a sus pilotos, que habían sido lanzados al ataque durante el día, siguió avanzando en dirección a Nagumo. Por su parte, y pese a las grandes pérdidas, el almirante Yamamoto decidió inicialmente continuar con sus esfuerzos para ocupar Midway, y envió sus navíos de batalla en busca de los portaaviones estadounidenses, al mismo tiempo que una flota de cruceros era desplegada para bombardear la isla. La flota japonesa no logró localizar a su enemigo en el mar. A las 2:15 de la noche del 5 al 6 de junio, un submarino estadounidense señaló la presencia de barcos japoneses a 165 kilómetros al oeste de Midway. Spruance, que no había sido capaz de localizar el cuerpo principal de la escuadra de Yamamoto, pensó que se trataba de estos navíos y partió en su dirección. Sin embargo, era la flota enviada a bombardear Midway, compuesta por 4 cruceros y 2 destructores, que poco después recibieron la orden de retirarse de la zona y unirse en mar abierto al resto de la flota de batalla de Yamamoto. Por la mañana, el submarino lanzó un ataque con torpedos contra los cruceros, sin éxito. Pero en los días siguientes, la aviación de la isla, junto a la de los portaaviones, realizó varios ataques a los cruceros,
hundiendo al Mikuma y dejando gravemente dañado al Mogami. Finalmente, el general Clarence Tinker decide liderar una fuerza de LB-30 desde Hawái contra las fuerzas japonesas en retirada el 7 de junio, muriendo cuando su avión se estrelló cerca de la isla Midway. Esta guerra dejó como consecuencias la muerte de 3.057 japoneses y 250 hombres estadounidenses y centenares de miles de familias con pérdidas irreparables. Si te gustó el video, suscríbete y dale like para enterarte de nuevo contenido. Esta fue otra crónica de Herederos del Tiempo.